Pueblo del Misterio, sean bienvenidos a Conexión Enigma. Un cordial saludo, queridísimo pueblo del misterio. Bienvenidos a un nuevo video con historias paranormales de Colombia. En esta ocasión es el turno de las historias en centros comerciales de Bogotá. Y comenzamos con Paseo Villa del Río. Yo trabajé allí, en uno de los locales, y no pude soportar la situación. Resulta que yo siempre he tenido como un don de ver a los muertos, sobre todo si es familiar. Nunca me había pasado que viera a otra persona que no fuera de mi familia. En fin, en ese centro comercial se escuchan varios espíritus y no es que hayan muerto ahí, no, es que en ese terreno pasaron cosas muy feas, así como en cualquier terreno donde construyen algo nuevo después, sean apartamentos o centros comerciales. Yo recuerdo que estaba feliz por cambiar de zona, pues siempre trabajé en otro centro comercial, pero el ambiente era muy feo por las envidias y los malos tratos de las demás compañeras. Aquí solo estaríamos 2 personas y nos llevábamos muy bien, además de que el sitio prácticamente es nuevo. La primera semana fue como un paraíso, pero después comenzó todo. Un miércoles salimos con mi compañera ya para la casa y me pidió que la acompañara hasta la autopista sur, pues ella coge un bus de esos pequeños rojos que la llevan hasta Soacha, y yo sí podía caminar hasta la casa, pues vivía en Boitá, prácticamente muy cerca de allí. Cuando íbamos caminando y hablando, mi compañera y yo sentimos que alguien gritó su nombre. La voy a llamar Milena para respetar su privacidad. Ambas miramos para todos los lados y Milena me dice que sí había escuchado eso, que quién sería. Lo curioso era que Milena no podía verlo, al hombre que estaba como a 10 pasos de nosotras y quien había gritado su nombre. Yo no le dije nada e ignoré al sujeto. Llegamos a la autopista y mientras el bus de Soacha San Mateo pasaba, yo seguía viendo a ese sujeto que gritaba y movía las manos. Estaba molestando a las personas que caminaban por allí. Yo me indispuse, pues me sentía en peligro, ya que tenía que volver a pasar por ahí al irme para la casa. Mi amiga toma ese bus y yo me dirijo para la casa, pero caminé por la avenida lo más lejos de ese man. Él se queda viéndome y desde lo lejos me comienza a llamar y yo, uy no, este carechimba, ¿ahora qué? Ahí caminé más rápido hasta que di la vuelta en la esquina y salí corriendo. Al otro día ya se me había pasado un poco y hasta me había olvidado de ese man. Pues resulta que yo voy llegando al centro comercial toda tranquila cuando lo veo haciendo show en la entrada y yo, ¡ash! Ahí está este bobo. Hasta pensé en decirle a la policía, pero pues sería algo cruel. Desde lejos se notaba que no estaba bien de la cabeza. Me di la vuelta y entré por donde está el Olímpica. Seguí hasta el local y cuando estaba abriendo, veo que el tipo ese venía caminando en mi dirección intentando hablarles a 2 personas que caminaban por el pasillo. Yo inmediato comencé a forcejear la chapa, abrí y me entré de una, cerrando la puerta nuevamente. Yo solo pedía que ojalá mi compañera llegara rápido. Me fui para donde estaban todas las cajas, descargué mi maleta y me giré para cambiarme. Allí, unas manos gruesas me toman de mis brazos y comienzan a zarandearme mientras me gritaba con desespero: ¡Ayúdame, ayúdame! Yo grité lo más fuerte que pude y me solté de ese man. Salí al pasillo y antes de gritar apareció mi compañera, a quien le dije que me tocaba llamar a la policía, que el tipo de ayer estaba ahí y que no dejaba de seguirme. Ella llamó de inmediato a un vigilante e hicieron todo el procedimiento, pero el man ese no estaba. Fue súper vergonzoso y descabellado. Desde ahí me inventé que quizás no había dormido bien y que por eso había visto a esa cosa o a ese tipo. Ya pasados los días lo veía en diferentes partes del centro comercial. Era solo verlo y se me arruinaba el día. Al inicio se aparecía lejos, pero cada día lo veía más cerca. Sabía que en cualquier momento me atacaría de nuevo. Entonces prometí que cuando eso pasara lo iba a enfrentar. Recuerdo que era jueves y ya estaba mamada de tanta joda con ese man. Me fui para el baño, me estaba mojando la cara cuando volvió a agarrarme igual que la última vez. Me decía lo mismo, que lo ayudara, y ahí ya me alteré y le dije: ¡ay, suélteme, gonorrea, que ya me tiene cansada! ¿Cuál es su pendejada? Disculpen por las groserías, pero así fue. ¿Por qué me sigue a mí? ¿O es que quiere algo con mi amiga, pervertido? Este man parecía conmovido, como si se le hubiera olvidado lo que iba a hacer, hasta que me dijo: ¿Estoy muerto? Y yo cambié de colores de una. Claro, por eso solo lo podía ver yo. Ahí me sentí mal porque a los muertos no se les debe insultar. ¿Muerto, muerto? Ahora sí me terminé de chiflar. ¿Usted murió aquí? Él dijo que no.
que lo poco que recuerda es que estaba en su carro por la autopista sur y después hubo un choque. Según él, afirma que no sintió el golpe, que se levantó normal y caminó hasta donde estaba el conductor del Transmilenio y la policía de tránsito para discutirles por la imprudencia, pero desde ahí nadie volvió a escucharlo. Algo que sí decía era que él quería descansar, que estaba agitado de estar vagando en esa misma zona y por eso me pedía ayuda. Ese día él manifestó que solo podía tener un acercamiento a mí después de un largo periodo porque la energía para hacerlo era mucha. Entonces yo planeé algo en el almacén para cuando él pudiera volver. Lastimosamente, aquel día no logré hacer que él trascendiera, pues tenía algo pendiente y era que el día de su muerte a él lo difamaron diciendo que todo eso había sido culpa suya, cuando fue culpa de la policía de tránsito que le dio paso cuando el Transmilenio estaba cruzando, que no quería que su familia pensara que había sido imprudente y que por eso había muerto. Él se caracterizaba por ser una persona muy trabajadora y cuidadosa de las normas de tránsito. Busqué a su familia, les conté todo, con algunos detalles que solo podía saber esa familia y que por favor le hicieran misa, que hablaran con él y le hicieran saber que ya se puede ir tranquilo. Yo creo que él ya pudo irse en paz, pues no lo volví a ver ni a sentir. Y lo de Milena era que ella conocía a un miembro de esa familia. En ese centro comercial me han contado algunas experiencias extrañas que después te relataré. Gracias Howard por el espacio y yo apoyo el misterio nacional. Recuerdo el día en que todo comenzó. Después de años en coma, desperté con una extraña facultad, o mejor dicho, un terrible problema. Podía escuchar las voces de personas que estaban muriendo en ese momento o que se encontraban en peligro inminente de quedar en coma o de sufrir alguna enfermedad fatal. Era una carga que me atormentaba constantemente. Yo nunca la he visto como un don especial o como si fuera un elegido o algo así de loco. Aquella tarde decidí ir al centro comercial El Edén con mi novia. A pesar de mi capacidad auditiva sobrenatural, había logrado encontrar cierta tranquilidad en los últimos meses, sin escuchar los gritos desgarradores de quienes estaban en peligro. Sin embargo, mientras caminábamos por los pasillos del centro comercial, los gritos resonaron en mi cabeza una vez más. Entre las voces angustiadas y los llantos desesperados, un grito me pareció familiar. Era la voz de mi novia. En ese momento el terror me invadió. ¿Cómo podría ser eso posible? ¿Era solo una coincidencia macabra o qué? No podía ignorar ese presagio. Decidimos acudir a un médico y realizar todos los exámenes necesarios para ver si había algo mal en ella, una patología o alguna enfermedad grave, y después de un sinfín de pruebas y consultas, los resultados fueron aterradores. Confirmaron mis peores temores. Mi novia padecía una enfermedad terminal y le dieron tan solo 9 meses de vida. ¿Cómo podía yo saber eso así? ¿Era un don especial o simplemente una hijueputa maldición? No había respuestas claras. Luchamos con todas nuestras fuerzas contra la enfermedad, buscando tratamientos y segundas opiniones, pero el tiempo se agotaba rápidamente. Mi amada murió en tan solo 7 meses, dejándome destrozado. El centro comercial El Edén se convirtió en un lugar repleto de malos recuerdos para mí, una dolorosa y constante mención de mi incapacidad para salvarla. Pasaron los meses sin que escuchara esas voces, sin los gritos que anunciaban el sufrimiento y la muerte de otros. Aunque mi corazón estaba lleno de dolor, me encontraba medianamente tranquilo. Sin embargo, todo cambió cuando comencé a tener sueños extraños. En uno de esos sueños, mi novia apareció triste y preocupada. Me instó a regresar al centro comercial, pero yo ignoré esos sueños durante un tiempo largo. No quería enfrentar más dolor ni esperanzas que pudiera ser en vano. Sin embargo, su tristeza y persistencia me llevaron a reconsiderar esa opción. Así que decidí regresar al centro comercial El Edén un día cualquiera, esperando encontrar alguna respuesta lógica a mis sueños y a mi extraña habilidad. Durante horas no sucedió nada fuera de lo común. La calma reinaba en el lugar. Comencé a preguntarme si había sido solo una ilusión o un simple sueño, pero de repente el sonido de las voces volvió a resonar a mi alrededor. Esta vez, entre el coro de lamentos y súplicas, reconocí su voz. Era ella, mi amada novia, quien me hablaba desde el más allá. Habló del destino y cómo estaba trazado sin posibilidad de cambio. Era una realidad inminente, impuesta por Dios. Sin embargo, me pidió que transmitiera un mensaje a su abuela y a su madre. Les informó de un dinero que había dejado en una cuenta bancaria específica para ellas y para ayudarles en su sustento. Fue un momento de asombro y confusión. ¿Podría creer en lo que estaba experimentando? ¿Estaba enloqueciendo ya del todo? Decidí seguir su petición y fui al banco mencionado. Para mi sorpresa, el dinero estaba allí, justo como ella lo había anunciado.
desesperado. ¿Cómo era posible esto? ¿Podría ser que lo que escuchaba, esas voces agonizantes, tuvieran un propósito más allá de mi comprensión y de mi amargura? Aunque me sentía loco al principio, también sentí que esa conexión sobrenatural me ayudó a cumplir un destino predestinado, transmitiendo el mensaje para que ella pudiera, como dicen popularmente, descansar en paz. Pasados los años, he dejado de escuchar esas voces. No sé si fue solo un capítulo en mi vida o si habrá más por descubrir. Lo que sí sé es que, aunque mi corazón sigue roto por la pérdida de mi novia, encontré cierta paz al saber que pude cumplir su último deseo y brindar apoyo a su familia en tiempos difíciles. Una vez fui al centro comercial Vía Libre del centro de la ciudad de Bogotá en busca de un lugar donde hacerme un tatuaje. Después de investigar un poco, me enteré de que mi amigo Luis había abierto su propio estudio de tatuajes allí. Estaba emocionado de que él pudiera ser el encargado de plasmar mi nuevo diseño en mi piel. Cuando llegué al local, me recibió con una gran sonrisa. Era genial tener a alguien conocido haciendo el trabajo. El lugar estaba aún en proceso de organización, ya que Luis había montado su negocio recientemente. A pesar de eso, no había duda de que estaba dando lo mejor de sí para convertirlo en un estudio de tatuajes de primera categoría. Mientras Luis preparaba todo el equipo y los materiales necesarios, comencé a notar un olor extraño en el aire. Era algo desagradable, como si una mezcla de basura en descomposición y aguas estancadas hubiera invadido el lugar. Arrugué la nariz, pero pensé que tal vez era algún problema con la ventilación o algo así. ¿Qué es ese olor tan horrible, Luis?, le pregunté, riendo un poco y señalándolo con el pulgar a él. Luis me miró sorprendido y negó con la cabeza. No fui yo, te lo prometo. He estado aquí todo el día y yo no huelo así. Mira, y tampoco había olido nada así antes. Debe ser algo del centro comercial. Decidimos no darle más importancia al olor y nos centramos en el tatuaje. Me acomodé en la silla mientras Luis preparaba las agujas y los pigmentos. A medida que avanzaba con su trabajo, el olor parecía intensificarse. Era tan fuerte que incluso me costaba concentrarme en lo que decía Luis mientras charlábamos. El tiempo pasó rápido y nos dimos cuenta de que se había hecho tarde. Luis me pidió ayuda para organizar algunas cosas antes de cerrar el local. Acepté encantada, ya que me alegraba poder colaborar con él en su nuevo emprendimiento. Mientras acomodábamos los muebles y limpiábamos, de repente la luz se fue. Quedamos sumidos en la oscuridad total. Una sensación de incomodidad se apoderó de mí y sentí como mi cuerpo se comenzó a llenar de miedo. En ese momento, una voz débil, lastimera, se hizo eco en el local. Abandonen este lugar. Váyanse ahora. Miré a mi alrededor, pero no había nadie más de Luis y yo. La voz parecía provenir de ninguna parte, pero su mensaje era claro. Yo no sabía qué hacer y una sensación de pánico comenzó a invadirme. Luis, ¿escuchaste eso?, pregunté en un susurro tembloroso. Luis parecía igual de asustado que yo, pero trató de mantener la calma. Sí, lo escuché. Parece que hay algo más aquí con nosotros. Debemos salir y llamar a la policía o a alguien que venga a ver qué es lo que pasa. Ambos salimos del local rápidamente, tratando de controlar nuestros nervios. Mientras nos alejábamos, pude ver en la oscuridad la figura de un hombre demacrado y sucio, vestido con harapos. Su mirada era vacía y desesperada y parecía suplicar que dejáramos ese lugar. Llamamos a seguridad del centro comercial y les contamos lo que pasó. Regresamos con linternas y exploramos el local, pero no encontramos rastro alguno de la entidad o del hombre de aspecto vagabundo. Después de eso, mi amigo no se queda hasta tarde en su local. Cierra temprano y dice que de vez en cuando siente una energía extraña en el lugar, pero que lo que le importa es que no huela feo. Y eso se convirtió en un tema de conversación recurrente entre Luis y yo. Cada vez que voy le pregunto por el amiguito y él lo único que hace es mandarme a callar, porque de pronto lo estoy invocando. Y eso es todo, Howard. Gracias por dejarme contar lo que nos pasó y bienvenido siempre a este local de tatuajes en Vía Libre. Hace algunos meses tuve una experiencia paranormal que aún me persigue hasta el día de hoy. Todo comenzó en una tarde muy normal. Era un sábado, cuando decidí dar un paseo por el centro comercial Milenio Plaza, ubicado en la avenida Cali, en la ciudad donde yo vivo. Es un lugar concurrido, repleto de tiendas, restaurantes y actividad para toda la familia. Me encantaba visitar el centro comercial, ya que siempre estaba lleno de vida y energía. Sin embargo, esa tarde fue diferente. Después de pasar algunas horas comprobando y disfrutando de un delicioso almuerzo en uno de los restaurantes, decidí dar un paseo por los alrededores del centro comercial. Me encontraba caminando por una calle cercana cuando de repente vi algo fuera de lo común. En la esquina, justo al lado de la avenida Cali,
vi una mujer parada junto a un visitaxi con motor. Su aspecto era desaliñado y llevaba puesta una vieja chaqueta. Me pareció extraño que estuviera sola allí, ya que generalmente había mucha gente transitando por la zona. Al acercarme, noté que la mujer parecía estar perdida en sus pensamientos. Su mirada era triste y vacía, como si cargara una gran cruz. Intenté entablar una conversación con ella, pero no me respondía nada. Parecía estar en otro mundo esa señora. Decidí seguir mi camino, pensando que tal vez la mujer necesitaba su espacio. Sin embargo, cuando me alejé, sentí una presencia inquietante a mis espaldas. Volteé rápidamente y vi a la mujer de nuevo, pero esta vez estaba de pie en medio de la calle, justo en el camino de un taxi que se acercaba rápidamente. Sin embargo, la mujer se desvaneció. Y como dice la película, desde ese momento algo cambió en mí. Comencé a ver a la mujer en diferentes lugares a las afueras del centro comercial Milenio Plaza. A veces la veía caminando por la avenida Cali, otras veces la veía sentada en un banco cercano. Siempre llevaba puesta la misma chaqueta y su mirada triste me perseguía. Mis amigos y familiares pensaron que estaba volviéndome loco. Intentaron convencerme de que lo que veía eran solo ilusiones, pero yo sabía que no era así. Aunque me mandaran a cuanta cita con loquero, yo tenía claro que era lo que estaba viendo, y no estaba en un tono de negación. Yo sentía su presencia, su energía inquietante. Decidí investigar por mi cuenta y descubrí que a las afueras del centro comercial había ocurrido una tragedia. Un visitaxi chocó violentamente con un taxi y lastimosamente la mujer que iba dentro de ese visitaxi perdió la vida. Esa información solo aumentó mi deseo de ayudarla, así que me armé de valor y me acerqué a la mujer en el lugar donde la había visto por primera vez. Me presenté y le conté sobre mi capacidad de verla. Le dije que estaba dispuesto a ayudarla a encontrar la paz para que se reuniera con su familia, obviamente sin saber si su familia había muerto o no. La mujer parecía escucharme atentamente y aunque no respondió con palabras, pude sentir que estaba agradecida. A partir de ese momento me convertí en su guía espiritual, la acompañé en su proceso de aceptación y liberación. Poco a poco la presencia de la mujer se fue desvaneciendo. Ya no la veía vagando por las calles cercanas al centro comercial. Sabía que finalmente había trascendido a ese paraíso que ella tanto anhelaba. Cuando usted me preguntó que qué enseñanza me había dejado esa experiencia, lo pensé mucho, porque nadie pregunta eso, y creo que me enseñó la importancia de ayudar a los espíritus atormentados a encontrar la tranquilidad, o eso creo yo. Mi familia cree que estoy loco prácticamente, pero desde entonces sigo atento a cualquier señal que indique que alguien necesita mi ayuda en el más allá. Howard, ¿qué más? ¿Cómo va todo? Lo que me pasó en el centro comercial Calima es algo que todavía me perturba hasta el día de hoy. Toda mi vida he trabajado como asesora de ventas, pero por circunstancias inesperadas tuve que aceptar un empleo como vigilante. Tomé algunos cursos para poder calificar y los pasé muy bien. Inmediatamente me dieron mi uniforme y me enviaron como reemplazo para cubrir un turno de noche. Esto es así cuando las empresas de vigilancia necesitan a alguien o han cogido un contrato nuevo o algo así, reciben un poco de gente y ese mismo día que te dan uniforme, ese mismo día te presentas. Así me pasó a mí. Debo confesar que soy extremadamente miedosa. Todo me asusta, pero la oscuridad me produce un temor especial. Sin embargo, no tenía otra opción y la situación no me permitía negarme. Durante mi turno sentí la necesidad de ir al baño. Todo estaba en silencio mientras caminaba por los pasillos vacíos. De repente, las luces se apagaron de golpe y sentí como si alguien me estuviera observando. Al principio pensé que mis compañeros de turno estaban tratando de asustarme, como una especie de broma pesada, algo así como que le hacen a los nuevos, pero entonces me di cuenta de que estaba completamente sola. En ese momento, una sombra oscura y macabra apareció ante mí. No tenía forma definida y emanaba un olor nauseabundo a putrefacción. El miedo se apoderó de todo mi ser, Howard. Sin pensarlo dos veces salí corriendo, tratando de convencerme de que todo era producto de mi imaginación. Desafortunadamente, las cosas empeoraron rápidamente. Mientras intentaba calmar mi respiración agitada, escuché claramente que alguien me llamaba por mi nombre. No era una voz familiar ni provenía de ningún ser humano que pudiera ver. Era una voz siniestra que simplemente susurraba y llena de malicia. El pánico se apoderó de mí y mi instinto me grita que prácticamente tenía que huir lo más rápido posible. Corrí desesperadamente por todos esos pasillos del centro comercial buscando una salida, pero el lugar parecía estar retorciéndose y cambiando a mi alrededor. Las luces parpadeaban intermitentemente y sentía como si me lanzaran cosas mientras corría. No sé si todo esto haya sido, como les digo, producto de mi mente, porque finalmente, después de lo que me pareció una eternidad, logré encontrar una puerta de emergencia, la abrí con todas mis fuerzas y salí a la
calle, empapada en sudor y temblando de miedo. Miré hacia atrás, pero el centro comercial Calima parecía ser un lugar tranquilo y normal una vez más. Me he negado rotundamente a volver a trabajar como vigilante de noche. Los recuerdos de esa noche aterradora siguen persiguiéndome, la verdad, y mi mente nunca ha encontrado una explicación lógica para lo que experimenté en ese lugar. Fue así que llegué a tus videos porque estaba buscando respuestas y vi que tienes un montón de historias y a muchas personas les han pasado cosas raras. Pero una cosa sí tengo muy clara, Howard: algo realmente oscuro y no sé si diabólico acecha en las sombras del centro comercial Calima, y la verdad no desearía ese encuentro terrorífico ni siquiera a mi peor enemigo. Y eso es todo, Howard. A hoy en día estoy muy alejada del tema paranormal, tengo que decirle. Descubre las historias más escalofriantes de Bogotá en Conexión Enigma, el libro de terror que ha llegado para hacerte vivir una experiencia paranormal única, ahora en las principales librerías del país. Esto ocurrió en un turno de vigilancia que yo tuve en el centro comercial y Sierra 100. Yo me había preparado para la ronda de vigilancia en la madrugada. La soledad del lugar siempre me inquietaba un poco, no le voy a negar, pero sabía que debía hacer mi trabajo. Mientras recorría los pasillos oscuros, escuché un ruido extraño proveniente de las oficinas de las entidades bancarias. Era un sonido suave y sutil, como un murmullo distante. Mi curiosidad se despertó y decidí investigar. Igual también tenía que revisar porque uno no sabía qué tal fueran unas ratas. Me acerqué sigilosamente a la puerta de cristal y miré a través de ella. Lo que vi me dejó sin aliento. En medio de la oscuridad de la oficina, una sombra espectral y deformada me observaba fijamente. Sus ojos eran negros, como vacíos, que yo sentía prácticamente que me perforaban el alma. La figura fantasmal parecía desvanecerse rápidamente, como si no quisiera ser descubierta. Pensé que tal vez había sido mi imaginación jugándome una mala pasada, así que intenté despejar mi mente y continuar con mi trabajo. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, los sucesos paranormales se volvieron más intensos. Empecé a escuchar ruidos guturales, como si una bestia salvaje se escondiera en las sombras. Los objetos se movían por sí solos, las luces parpadeaban de manera inquietante y una sensación de opresión comenzó a llenar todo ese lugar. Sabía que algo no estaba bien, Lanza, pero no podía ignorar mi deber como vigilante y tampoco podía quedar como un gallina, ¿no? Reuní el coraje necesario y decidí enfrentar lo que fuera que acechaba en el centro comercial. Me armé con mi tonfa y me fui para allá a hacerle frente a esos ruidos. Mis pasos resonaron en los pasillos desiertos mientras me acercaba a la oscuridad. Sin embargo, antes de que pudiera llegar a mi destino, todo se volvió borroso y mi cabeza comenzó a dar vueltas. El siguiente recuerdo que tengo es despertar en el suelo, desorientado y muy confundido. El tiempo parecía haberse detenido. A mi alrededor, el centro comercial estaba en silencio, como si los sucesos paranormales hubieran desaparecido. Me levanté y me dirigí a las oficinas bancarias, pero no encontré ninguna señal de lo que había presenciado esa noche. Todo parecía volver a la normalidad, y entonces desde ese turno nunca supe qué fue lo que realmente ocurrió aquella noche. Aunque todo esto de lo paranormal siempre me ha gustado, a veces la creo, a veces no la creo, Lanza, pero esas sensaciones son bastante fuertes e intrigantes, y yo sé que algo me atacó, algo debió haberme atacado para que yo perdiera así mi conocimiento. Yo digo que fue algo paranormal o sobrenatural que estaba presente siempre ahí y que me acompañó. Yo la verdad nunca más volví a aceptar un turno de vigilancia en la madrugada en ese centro comercial y Sierra 100, y siempre evité hablar sobre lo sucedido con mis compañeros. No falta el sapo, no falta por allá el que invente de más. Hasta el día de hoy me pregunto si lo que vi fue realmente o simplemente fue una ilusión de mi mente cansada. Y eso es todo, Howard. Gracias por su tiempo, gracias por su comprensión y disculpe la demora. Mi nombre es Omar y nunca he creído en nada de esto de los investigadores paranormales. Siempre he sido un hombre de ciencia, incapaz de creer en cosas que no puedan ser demostradas o explicadas de manera lógica. Sin embargo, hace muchos años tuve una experiencia que desafió todas mis creencias y me hizo replantear de verdad mi forma de ver toda esta parte de su trabajo. Todo comenzó cuando mi amiga Emily me reveló su don de poder percibir a los espíritus. Ella era una mujer intrigante y misteriosa, y su capacidad sobrenatural siempre me fascinaba y aterraba por partes iguales. Un día, Emily me contó acerca de un ser
maligno que acechaba el centro comercial Gran Estación, un lugar que frecuentábamos con regularidad. Según ella, este ser tenía la capacidad de inducir a las personas a querer pasar al más allá. Era como si ejerciera una extraña influencia sobre aquellos que se encontraban cerca de él. Emily me habló de un caso en particular que había ocurrido años atrás, en el que tuvo que intervenir para ayudar a una señora que vendía hamburguesas frente a este centro comercial. Esta mujer, de la que no recuerdo su nombre, empezó a comportarse de manera extraña de la noche a la mañana. Iba constantemente al centro comercial, en especial al tercer piso, como si una fuerza sobrenatural la estuviera conduciendo allí. Su obsesión por el lugar era tan intensa que comenzó a descuidar su negocio y su salud. Comenzaron a robarla, ya después no abría, y yo siempre del lado de siempre generar preguntas y dudas, aunque acompañaba a Emily a todo esto. Preocupados también por su bienestar, Emily y yo decidimos ayudarla. Nos acercamos a la mujer y le ofrecimos nuestra asistencia. Al principio se mostró reacia, pero finalmente accedió a contarnos su historia. Según ella, desde que comenzó a visitar el centro comercial con frecuencia, había experimentado extraños sucesos, siluetas oscuras que caminaban por el centro comercial persiguiéndola y una sensación constante de ser observada día y noche. Decidimos realizar una sesión de limpieza espiritual para liberarla de la energía diabólica que le atormentaba. Emily utilizó sus habilidades para comunicarse con los espíritus y descubrió que el ser maligno utilizaba a personas vulnerables para llevar a cabo sus siniestros propósitos. Después de una intensa sesión, la mujer comenzó a experimentar un alivio notable. La obsesión que sentía hacia el centro comercial disminuyó y sus sucesos paranormales dejaron de atormentarla. Estábamos convencidos de que habíamos ayudado a alguien en apuros, pero aún quedaba mucho por hacer. Un día, mientras nos encontrábamos en el centro comercial, nos acercamos a los vigilantes de seguridad para recabar más información sobre los eventos paranormales que habían presenciado. Nos contaron que en fechas concretas escuchaban gritos de alguien pidiendo ayuda. Luego el sonido de un rugido animal resonaba en el aire, seguido por el lamento de alguien que parecía estar cayendo al abismo, hasta que finalmente desaparecía. Era una actividad paranormal breve pero aterradora. Los vigilantes estaban consternados y habían intentado encontrar una explicación lógica, pero hasta el momento habían fracasado. Nosotros les compartimos nuestras experiencias y les propusimos trabajar juntos para limpiar el lugar de estas fuerzas del más allá. Desde aquel día, tengo que decirles que comencé a trabajar con Emily, nos dedicamos a investigar un poco más todo este amplio mundo de lo paranormal. Obviamente yo soy la parte científica y Emily es la que limpia los lugares, como en esta ocasión el centro comercial Gran Estación. No estamos diciendo que el centro comercial Gran Estación es una mala influencia o que todo el que entre va a ser afectado. No, según Emily, las entidades del más allá no funcionan de esa manera. Yo la acompaño a ella a realizar rituales de purificación, ella utiliza herramientas espirituales y se contacta con varios expertos en esto de los fenómenos paranormales, no solo de Colombia, sino también del mundo entero, para unir fuerzas en esta tarea. Aunque los resultados han sido muy lentos, tengo que decirlo, estamos decididos a liberar el lugar de toda esa energía maligna. Sin embargo, pues todo esto continúa, Howard, y nosotros seguimos trabajando en esa limpieza. Y a pesar de mis reservas iniciales, es decir, de mi escepticismo arraigado, he aprendido que hay cosas en el mundo que van más allá de lo que podemos comprender racionalmente. La experiencia también me ha enseñado a mantener una mente abierta y aceptar que lo paranormal puede ser una realidad. Digo, puede serlo, incluso para alguien como yo. Y eso es todo, Howard. Espero que tenga un excelente fin de semana. Hace algunos años viví una experiencia paranormal que me dejó completamente impactada. Durante meses había estado teniendo sueños vívidos y experimentando un intenso déjà vu relacionado con un accidente en el que un amigo muy cercano se vería involucrado. Estos sueños premonitorios me preocupaban enormemente, pero mi amigo no les prestaba atención y simplemente se reía de ellos. A pesar de que durante esos 5 meses traté de advertirles sobre lo que podría suceder, mi amigo continuó su vida sin cambiar su forma de actuar, incluso ganándose algunos enemigos bastante jodidos. Llegó el día en el que acordamos encontrarnos en el centro comercial Titán Plaza. Mientras esperaba su llegada, las imágenes de mis sueños anteriores inundaron mi mente. Era como si estuviera reviviendo esos sueños, pero esta vez en la vida real. Fue en ese preciso momento cuando comprendí que su muerte ocurriría ese día. Y así fue, mi amigo fue asesinado. Uno de sus enemigos había descubierto que estaría en el centro comercial conmigo, una amiga íntima que conocía sus secretos y su comportamiento diario. El enemigo decidió mandar a matarlo, intentando aprovechar la oportunidad de eliminarnos a ambos. El horror y la impotencia se apoderaron de mí en ese instante. Mi intuición había sido correcta.
pero lamentablemente no pude hacer nada para evitarlo. Después de ese fatídico día, me vi obligada a alejarme del centro comercial. Cada vez que pasaba por allí, los recuerdos de mi amigo se intensificaban. Sentía como si su presencia estuviera a mi lado, como si se me estuviera presentando. Sin embargo, sabía que todo eso era producto de mi mente, un intento desesperado por aferrarme a su memoria. Los sueños con mi amigo se volvieron constantes. En ellos, él me pedía ayuda para contar la verdad a su madre y a su familia. Con valentía me enfrenté a ellos y les revelé los secretos que mi amigo se llevó consigo. Una vez que cumplí con su petición, mi amigo desapareció de mis sueños. Ya no volví a soñar con él, como si su misión estuviera cumplida y su espíritu finalmente hubiera trascendido. Desde ese día, obviamente, no volví a ese centro comercial porque siento que la energía que emana aquel lugar es muy pesada para mí y obviamente tiene una carga bastante triste, y porque no me quiero encontrar a la familia de mi amigo y menos a la que era su novia. Aunque intento seguir adelante, siempre llevaré en mi corazón la memoria de mi amigo y la certeza de que su muerte pudo haberse evitado si tan solo hubiera escuchado mis advertencias o simplemente me hubiera creído que no eran simples sueños bobos. A veces el precio de ignorar las señales sobrenaturales pueden ser demasiado altas y se convierten en un doloroso recordatorio de nuestra propia vulnerabilidad en un mundo donde los límites entre lo real y lo paranormal pueden difuminarse de manera inquietante. Eso es todo, Howard. Agradezco el espacio para compartir mi historia y espero que sirva como una advertencia para que otras personas puedan alertar con sus sueños o sus dones antes de que ocurra alguna tragedia. Nunca subestimes el poder de lo desconocido. En un tranquilo día de trabajo en el centro comercial Salitre Plaza, uno de los vigilantes de seguridad llamado Andrés se encontraba realizando sus rondas habituales. Caminaba por los pasillos con la mirada fija en los escaparates, cuando algo extraño ocurrió. Comenzó a escuchar un susurro proveniente de un lugar desconocido. Señor, ¿puede ayudarme? Estoy extraviado y busco a mi mamá. Andrés se detuvo en seco, sorprendido por la voz que parecía venir de la nada. Miró a su alrededor, pero no había nadie a la vista. Dudando de sus sentidos, decidió responder, dejando que su voz se desvaneciera en el aire. Claro, pequeño, ¿cómo te llamas? ¿Dónde te perdiste? ¿Dónde estás? El silencio le respondió, agudizando la inquietud que ya se había instalado en su ser. Decidió llamar a su supervisor por el radio para informarle de la situación. Antes de pulsar el botón, Andrés intentó una vez más comunicarse con el niño invisible. Hola, pequeño, ¿sigues aquí? ¿Dónde estás? Esta vez, solo el eco de su propia voz llenó el espacio. El desconcierto lo invadió y una perturbadora sensación de soledad se apoderó de su ser. Con paso inseguro, Andrés inició una búsqueda en el laberinto de pasillos del centro comercial, con la esperanza de encontrar al niño perdido, pensando racionalmente que podía ser un niño real que estuviera necesitando ayuda. Recorrió las tiendas, inspeccionó los rincones oscuros y preguntó a los transeúntes si habían visto a un pequeño desorientado, pero nadie parecía haber notado algo fuera de lo común. Finalmente, Andrés decidió dirigirse a la oficina de seguridad en busca de respuesta a su desasosiego. Al relatarle a su supervisor lo ocurrido, este lo miró con expresión de incredulidad, como si la sombra del escepticismo se cerniera sobre sus palabras. Andrés, estás hablando solo. No hay ningún niño aquí. ¿Estás seguro de que lo viste? El vigilante se quedó perplejo, sin palabra para contradecir la realidad que le era impuesta. ¿Había estado hablando solo todo ese tiempo? ¿Acaso había sido víctima de una ilusión creada por su propia mente? Confundido y preocupado, decidió buscar a sus compañeros y compartir su extraña experiencia, esperando encontrar alguna pista que iluminara la oscuridad que lo invadía. Al acercarse a algunos de los vigilantes más veteranos, les relató su encuentro sobrenatural y les preguntó si habían escuchado hablar de un niño perdido en el centro comercial o si habían tenido encuentros similares en el pasado. Para su sorpresa, varios de ellos asintieron con naturalidad, como si estuvieran hablando de algo tan común como el aire que respiraban. Esos hechos extraños han ocurrido desde hace años. No le pare bolas, dijo uno de los compañeros veteranos con serenidad. Eso como que parece que hay un espíritu travieso, un duende. A veces lo ves, a veces no. Es como si estuviera aquí y desapareciera en un abrir y cerrar de ojos, así que tranquilo, viejo. Andrés quedó aún más desconcertado. No podía creer que los encuentros paranormales fueran algo común en su lugar de trabajo y que sus compañeros estuvieran tan acostumbrados a ello. Se preguntaba si aquella realidad inquietante lo había elegido como testigo o si su propia sensibilidad le permitía percibir lo que otros no podían. Es decir, pensaba que tenía algún don especial. De ahí para allá, Andrés
Se volvió un poco más cauteloso durante sus rondas en la noche en aquel centro comercial. Aunque no volvió a tener un encuentro con este niño travieso o este duende, siempre permanecía alerta, sus ojos escrutando los rincones sombríos y sus oídos atentos a cualquier señal proveniente del más allá. La incertidumbre se había convertido en su compañera constante, pero también lo habían hecho más consciente de todo este mundo sobrenatural. Así que el misterio del niño perdido en Salitre Plaza sigue sin resolverse. Hace algunos meses trabajaba como cocinera en uno de los restaurantes ubicados en el centro comercial Centro Mayor. Era un trabajo tranquilo y me sentía cómoda en ese ambiente. Sin embargo, algo inquietante comenzó a ocurrir en mi vida. Un día, mientras caminaba hacia el centro comercial, vi a un hombre parado frente a la entrada principal. Estaba intentando cruzar la calle, pero justo en ese momento un automóvil lo arrolló sin piedad. Fue un momento impactante y creí que lo que había presenciado era real. Grité y corrí hacia la escena del accidente, pero al acercarme me di cuenta de que todo había desaparecido. El hombre, el automóvil y el sonido del impacto habían desaparecido por completo. A pesar de que sabía que no había ocurrido en la realidad, no podía sacar esa imagen de mi mente. Me atormentaba cada vez que cerraba los ojos. Volvía a ver ese terrible accidente una y otra vez. La angustia se apoderó de mí y decidí renunciar a mi trabajo sin dar ninguna explicación a mis jefes. Decidí alejarme del centro comercial, convencida de que eso me ayudaría a olvidar lo sucedido. Sin embargo, el destino tenía otros planes para mí. Comencé a ver al mismo hombre persiguiéndome en mi trabajo actual, en los pasillos del supermercado, en los rincones del centro comercial. Siempre estaba allí, por todo lado, mirándome fijamente. No pude soportarlo más y decidí buscar ayuda. Fue entonces cuando una medium cruzó mi camino. Le conté mi historia y ella me explicó que tenía una misión especial. Según ella, yo era la única que podía ayudar a esa alma perdida a encontrar la paz. Luego de algunas dudas y temores, accedí a acompañar a la medium al centro comercial una noche. Caminamos por los pasillos desiertos y oscuros hasta que llegamos a la avenida donde había presenciado el accidente, es decir, afuera del centro comercial. Y allí, como si fuera una pesadilla recurrente, el hombre apareció nuevamente intentando cruzar la calle. La medium me guió para comunicarme con él. A través de mí, el espíritu contó su versión de los hechos. Sus palabras eran llenas de dolor y desesperación. Había quedado atrapado en un bucle, reviviendo su muerte una y otra vez. Juntos, la medium y yo trabajamos para ayudar a esa alma a encontrar la paz. Le transmití mensajes de amor y perdón y poco a poco sentí como su energía se calmaba. En un momento de profunda conexión, el espíritu desapareció lentamente, liberado finalmente de su tormento. Una sensación de paz y alivio me invadió. La medium me aseguró que había cumplido mi misión y que el hombre había trascendido a un lugar mejor. El espíritu del hombre, una vez liberado de su sufrimiento, compartió conmigo los detalles de su muerte trágica. Siempre inmerso en sus pensamientos y preocupaciones, aquel trágico día, mientras intentaba cruzar la avenida para llegar al centro comercial, estaba enfocado en sus problemas y no prestó suficiente atención al tráfico. Sus palabras resonaron profundamente en mí, la verdad, porque prácticamente yo andaba así, y me di cuenta de la valiosa lección que había aprendido a través de esta experiencia inexplicable. Prácticamente este ser fantasmal me mostró cómo nuestras acciones, incluso las más pequeñas y aparentemente insignificantes, pueden tener consecuencias drásticas si no estamos aquí, en el momento presente, y no nos percatamos de nuestro entorno. La vida moderna nos empuja a vivir en constante prisa, preocupaciones por el futuro y ensimismados en nuestros pensamientos. Olvidamos apreciar los momentos simples y perder de vista las pequeñas cosas que nos rodean. En este encuentro con el espíritu me recordó la importancia de detenernos, de respirar y estar presentes en cada instante de nuestras vidas. La lección que aprendí fue que cada paso que damos debe ser dado conscientemente, con atención plena y cuidado. Cada interacción con los demás merece nuestra plena atención y consideración. El espíritu había pagado un precio muy alto por su descuido y su apuro, pero su historia se convirtió en una advertencia y una inspiración para mí, la cual transmito de esta manera, para que no solo sea una historia de miedo, sino que deje una enseñanza. Sé que no es lo habitual, pero es la forma en la que yo quiero transmitir mi historia, porque a partir de ese momento yo decidí cambiar mi enfoque de vida. Me esforcé por ser más consciente de mis acciones, más presente en mis interacciones y más atenta a los detalles que me rodeaban. Y no me pregunten por qué, pero desde que me pasó eso, ya no le tengo tanto miedo a los fantasmas, es decir, a ese tema desconocido del cual todo el mundo huye, del cual todo el mundo corre. Yo ya no le tengo miedo. Después de que uno se enfrenta a algo así tan irreal, tan descabellado, el miedo se va, y agradezco muchísimo que hoy en día yo me sienta así, valiente ante lo sobrenatural. Pero eso es todo, Howard. Muchísimas gracias por tenerme en cuenta para este episodio y tenerme tanta paciencia. Yo apoyo el misterio nacional.
Recuerdo aquel día como si hubiera sido ayer. Era una tarde soleada cuando comencé mi turno de limpieza en el centro comercial Ayuelos. Como de costumbre me encontraba barriendo el pasillo principal cuando algo extraño sucedió. No me pregunte por qué, pero sentí que algo tocó mi espalda. Al girar y voltear a ver qué era, no había nada. Sin embargo, mi espalda continuaba fría, como si alguien estuviera posando su mano, pero completamente helada, sobre ella. Esto fue una sensación que me invadió prácticamente de repente. Al girar la cabeza me encontré con la figura borrosa de un joven parado frente a mí. Estaba vestido con ropas antiguas y su semblante reflejaba tristeza y angustia. A pesar de la sorpresa, logré mantener la calma y le pregunté quién era y qué estaba haciendo allí. Este joven del más allá se acercó lentamente y con una voz suave pero firme me contó su historia. Me reveló que había sido asesinado hace unos años en circunstancias violentas. Alguien le había disparado y él no había logrado descansar en paz desde entonces. Me pidió que contactara a su familia y les transmitiera un mensaje importante. Aunque estaba atónita, no dudé en ofrecerle mi ayuda. Le prometí que haría todo lo posible para cumplir su petición. El joven fantasma, agradecido, me pidió que informara a su familia que él necesitaba que le realizaran una misa para encontrar finalmente la paz en el más allá. También me solicitó algo un tanto inusual. Quería que me deshiciera de algunas pertenencias que aún conservaba su familia en su casa. Eran un anillo y algunas prendas que le habían pertenecido en vida. Sin embargo, no quería que estas prendas estuvieran en la casa debido a que habían sido propiedad de la persona que le había quitado la vida. La experiencia fue realmente abrumadora, muy terrible, pero mi fe religiosa me dio fuerzas para seguir adelante. Prometí a este joven que haría todo lo posible para cumplir su deseo y brindarle paz, ya que yo suponía que eso era lo que necesitaba. Al día siguiente, después de mi turno, comencé a buscar a la familia de este joven fallecido. Fue una tarea muy dura, pero finalmente logré encontrar a uno de sus parientes lejanos. Me aseguré de explicarle detalladamente la situación y transmitir el mensaje del joven fantasma. La persona parecía que no me creía de a mucho, pero prometió hacer lo que pudiera. A partir de ese momento sentí que había cumplido mi parte y que el resto estaba en manos de la familia. Nunca supe si realizaron la misa como el joven del más allá había pedido, pero pese a eso sentí una extraña sensación de paz y tranquilidad. Quizás Dios había elegido ponerme en ese lugar y momento específico para llevar a cabo esta importante tarea. Después de eso nunca volví a ver a este joven en el centro comercial Ayuelos. Mi vida continuó con normalidad. Esta experiencia hizo que yo apreciara un poco más mi fe y mi creencia, sobre todo la religiosa, y cada vez que vuelvo al centro comercial no puedo evitar recordar aquel encuentro con el joven del más allá. De verdad que siempre espero que haya encontrado la paz y el descanso que tanto estaba anhelando. Una vez estaba en la plazoleta de comidas en uno de los restaurantes disfrutando de una comida con amigos. Al llegar el momento de pagar la cuenta, la persona que quería invitarnos se quedó corta de dinero. Sin pensarlo dos veces decidí ir al cajero Bancolombia en el primer piso para retirar efectivo y ayudar con la cuenta. El problema era que ya era bastante tarde y el centro comercial había cerrado y todos los pasillos estaban desiertos. Con un poco de nerviosismo me dirigí al ascensor y descendí al primer piso. El ascensor empezó a hacer ruidos extraños y se detuvo abruptamente sin abrir las puertas. Parecía haberse averiado. Intenté pedir ayuda, pero al mirar mi celular noté que no tenía señal de datos, lo cual era muy extraño. Fue entonces cuando vi a través del vidrio del ascensor a un hombre que estaba abajo, en la plazoleta de eventos. Me miraba fijamente y caminaba lentamente hacia mí, sin apartar la mirada. A medida que se acercaba, noté que no era un hombre normal. Algunas partes de su cuerpo se veían transparentes y su rostro se deformaba, mostrando diferentes expresiones. El temor se apoderó de mí cuando el hombre llegó a la puerta del ascensor donde me encontraba. Me agaché y comencé a rezar con todas mis fuerzas. El miedo era abrumador. Finalmente, el ascensor volvió a funcionar y las puertas se abrieron en el primer piso. Salí rápidamente, mirando en todas las direcciones, convenciéndome de que todo había sido producto de mi imaginación. Decidí dirigirme al cajero con desconfianza y vergüenza, pero al salir de allí estaba nuevamente el hombre con un sombrero negro, pero esta vez era más alto. Sin pensarlo dos veces,
Comencé a correr hacia la salida, aunque todo estaba cerrado, antes de que esa criatura me atrapara. El grupo con el que había cenado apareció de repente. Asustados y preocupados, me habían estado buscando en todo el centro comercial y yo no aparecía. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que lo que me había sucedido tenía que ver con brujería. Obviamente aquí me salté una gran parte de la historia, pero simplemente les puedo decir que la persona que nos había invitado también había planeado todo para lanzar un amarre de brujería sobre mí. Aunque éramos amigos, él estaba enamorado de mí y recurrió a la brujería para intentar hacerme suya. Descubrir esta verdad fue extremadamente doloroso, ya que había depositado mucha confianza en él. Fue por eso que me ocurrió todo lo otro, porque él ya venía trabajando en amarres, en dulces, en vainas que me iba dejando no solo en mi maleta, no solo en mi comida, sino también en mi casa, al igual que en el centro comercial, donde tuve que regresar para destruir algo que este supuesto amigo había dejado en el estacionamiento, junto a una trampa para ratas. Cada vez que me acercaba a este objeto sentía la presencia de energías malignas que me impedían avanzar. Gracias a la ayuda de Howard, quien me acompañó en ese proceso, y a mis amigos que me apoyaron, logré destruir ese amarre y liberarme de la brujería. Cuando este supuesto amigo se enteró de que había buscado ayuda y estábamos llevando a cabo este proceso, desapareció por completo. Después de haber destruido aquel amarre, descubrí una verdad aún más perturbadora. Me enteré de que mi supuesto amigo había estado sufriendo de una enfermedad terminal durante varios años. La noticia me impactó profundamente y me hizo replantearme toda la situación. Resultó que él había recurrido a la brujería y a los hechizos para intentar mantener a las mujeres a su lado. Utilizaba estos métodos para asegurarse de que no lo abandonaran, incluso cuando él ya no sentía lo mismo por ellas. El embarazo de estas mujeres era simplemente un medio para mantenerlas atadas a él. Una vez que se cansaba de ellas, las abandonaba sin ninguna consideración. El karma había alcanzado a mi supuesto amigo de una manera devastadora. Su enfermedad lo tenía al borde de la muerte y ahora estaba enfrentando las consecuencias de sus acciones despiadadas. Era un recordatorio escalofriante de cómo nuestras acciones pueden devolvérsenos y atormentarnos. A pesar de sentir compasión por su situación, no podía ignorar el daño que había causado a otras mujeres inocentes. Me di cuenta de que había escapado por muy poco de su malévolo plan y de las consecuencias que podría haber recaído sobre mí. Esta experiencia me enseñó una valiosa lección sobre la importancia de ser muy cuidadosos y cuidadosas, sobre todo las mujeres, con las personas que permitimos entrar en nuestras vidas. Aprendí a escuchar mi intuición y a no ignorar las señales de advertencia. También me di cuenta de que el karma siempre encuentra su camino y que nuestras acciones tienen consecuencias, incluso si no las vemos de inmediato. Con el apoyo de Howard y mis amigos, superé esta experiencia aterradora y encontré la fuerza para seguir adelante. Me prometí a mí misma que nunca permitiría que alguien más manipulara mis sentimientos o me llevara por un camino oscuro. A medida que el tiempo pasaba, supe que debía perdonar a mi supuesto amigo, no por él, sino por mí misma. El perdón me liberó de la carga del rencor que me permitió sanar y avanzar en mi vida. Hoy en día miro hacia atrás en esta experiencia como una lección poderosa sobre la importancia de la autenticidad, la intuición y el cuidado de nuestras relaciones. Aprendí a valorar aún más a aquellos que me rodean y a estar atenta a cualquier señal de advertencia. Recuerden que el karma puede ser implacable, pero también puede ser una oportunidad para el crecimiento y la redención. Recuerdo aquel maldito día como si fuera ayer. Mi vida se había convertido en una locura total, atrapada en un ciclo de abuso y tristeza. Había decidido separarme de mi esposo debido a su maltrato familiar, pero la custodia de nuestro hijo quedó en sus manos. Aunque temía por el bienestar de mi pequeño, siempre traté de ser fuerte por él. Los fines de semana llevaba a mi hijo al centro comercial Trébolis, eso queda en el Porvenir. Era su lugar favorito en el mundo. Los ojos de mi hijo se iluminaban con cada visita, y eso era suficiente para llenar mi corazón de alegría. Pero un día, todo cambió repentinamente. Dejé de recibir llamadas de mi expareja y mi hijo. Intenté comunicarme con ellos, pero todas mis llamadas y mensajes quedaron sin respuesta. La angustia comenzó a apoderarse de mí mientras me dirigía al centro comercial en busca de respuestas. Prácticamente iba allá porque estaba desesperada, no tenía con quién comunicarme y la familia de ese imbécil tampoco me respondía. Al llegar al Trébolis, una extraña sensación me invadió. Fue como un sexto sentido de mamá. El ambiente parecía estar cargado de energía negativa. Mi corazón latía con fuerza mientras buscaba desesperadamente a mi hijo y a su padre, pero no pude encontrarlos por ninguna parte. Fue entonces cuando ocurrió algo que trascendía cualquier explicación lógica. Una figura etérea se materializó frente a mí y mi corazón se detuvo. Era mi hijo, pero su rostro estaba pálido y desvanecido. Su voz, un eco distante, me llegó al alma.
Mamá, estoy bien. Estoy en un lugar mejor. Susurró con calma. Papá también está aquí. Mis rodillas flaquearon y las lágrimas inundaron mis mejillas mientras escuchaba las palabras de mi hijo. La realidad se derrumbó a mi alrededor y solo pude aferrarme a las palabras de consuelo que fluían desde el más allá. Después de aquel encuentro sobrenatural, salí corriendo del centro comercial en busca de respuestas. Me dirigí a las autoridades correspondientes y contacté a la familia de mi expareja. Para mi horror, descubrí que el hombre, en medio de una profunda crisis depresiva, había decidido quitarse la vida, llevándose con él la vida de nuestro hijo inocente. Mi mundo se desmoronó por completo. Sentí que me hundía en un abismo de tristeza y culpa. ¿Podría haberlo evitado? ¿Debería haber luchado más por la custodia de mi hijo? Preguntas sin respuesta atormentaban mi mente, mientras el dolor me envolvía como una pesada manta. Cambiar mi vida después de aquello fue una tarea muy difícil. La pérdida de mi hijo era una herida que nunca sanaría por completo, pero poco a poco, con el tiempo, aprendí a vivir con el dolor. Busqué apoyo en grupos de ayuda y en amigos comprensivos, quienes me recordaron que no estaba sola en mi sufrimiento. Honré la memoria de mi hijo construyendo una vida que él hubiera querido para mí. Me esforcé por sanar y encontrar un propósito en la vida, a pesar de la oscuridad que me rodeaba. A medida que avanzaba encontré pequeñas chispas de felicidad y momentos de paz, aunque siempre con el dolor de la pérdida latente. A veces, cuando visito el centro comercial Trébolis, puedo sentir la presencia de mi hijo en el aire. Sé que está conmigo, guiándome desde el más allá. Aunque aún arrastro las cicatrices de aquel evento sobrenatural, he aprendido a vivir con ellas. Mi hijo me ha enseñado que la vida continúa, incluso más allá de la muerte, y que siempre llevaré su amor en lo más profundo de mi corazón. Mi nombre es Laura y soy propietaria de una pequeña heladería en el nuevo centro comercial Gran Plaza de Bosa. Desde que abrí mi negocio aquí, he escuchado rumores sobre el pasado oscuro del lugar. Según los vecinos, antes de que se construyera este moderno centro comercial, había una empresa en este terreno amplio. Cuentan que pasaban cosas extrañas aquí, lo que llaman fenómenos paranormales, y que dejaron una huella en este lugar muy tremenda. Y yo sí les creo. Al principio no presté mucha atención a esas historias. Me parecían simples supersticiones y chismes sin fundamento. Sin embargo, mi escepticismo cambió drásticamente una tarde cuando experimenté algo que desafiaba toda la lógica del mundo. Marica, es que era un día tranquilo en mi negocio, en mi heladería. El aroma dulce del helado recién hecho llenaba el aire y los clientes disfrutaban de sus sabores favoritos. Yo estaba en la parte trasera, ocupada revisando los pedidos y preparando más helado. Y me dio por tomarme un breve descanso y me dirigí al área de descanso, ubicada al final del pasillo, que es bastante oscuro. Mientras caminaba, sentía una extraña sensación de inquietud. El ambiente era opresivo y mis pasos resonaban de manera inusual en el silencio. Cuando llegué al área de descanso, algo captó mi atención en el espejo que había colgado en la pared. Me vi reflejada, pero algo estaba mal. Mi reflejo parecía distorsionado, como si perteneciera a otra realidad. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras miraba fijamente al espejo. De repente, la imagen cambió drásticamente. Ya no era mi reflejo el que veía, sino un lugar terrorífico y oscuro. Un mundo distorsionado, lleno de sombras y figuras grotescas. Grité de terror, pero ningún sonido salió de mi boca. Desesperada por escapar de esa visión aterradora, retrocedí rápidamente y choqué con algo sólido. Me di la vuelta y me encontré cara a cara con una de las figuras grotescas que había visto en el espejo. Era una mujer con la piel pálida y ojos vacíos. Vestía con un antiguo traje de la época en la que la fábrica ocupaba este lugar. Mi cuerpo temblaba de miedo mientras retrocedía lentamente. La figura se acercaba cada vez más. Su rostro sin expresión parecía buscar algo en mí. Finalmente, logré dar un paso atrás y escapar de su alcance. Corrí hacia la heladería, dejando atrás aquel espeluznante encuentro. Cuando llegué, obviamente, me comenzaron a preguntar qué me pasaba, porque solo en mi cara se mostraba el terror que había vivido. De ahí en adelante comencé a evitar pasar por ese pasillo oscuro y apenas me atreví a mirar ese hijo de madre espejo en el área de descanso. La experiencia me dejó muy marcada y aunque no podía explicarlo, sabía que había sido algo sobrenatural que me pasó en ese lugar, que había sido algo real. Pero eso no fue todo lo que pasó allí. El centro comercial Gran Plaza de Bosa puede ser moderno y vibrante, como les dije al inicio, pero detrás de sus brillantes escaparates y pasillos llenos de vida existe una realidad paralela y aterradora. Una realidad que ocasionalmente se asoma a través de los rincones oscuros y nos recuerda que hay fuerzas
más allá de nuestra comprensión, y como ya escucharon, yo lo viví personalmente. Ahora me pregunto cuántas otras personas han sido testigo de lo que yo vi y cuántas más experimentarán el terror de la antigua fábrica o de la antigua empresa que una vez ocupó este lugar. Después de mi aterradora experiencia en el pasillo oscuro, decidí mantenerme alejada de cualquier área que me recordara aquel incidente. Sin embargo, el destino tenía otros planes para mí. Una noche, mientras cerraba la heladería, noté a un vigilante de seguridad que patrullaba el centro comercial. Una persona ya mayor, su nombre era Roberto y era conocido por ser un hombre serio y escéptico ante las historias de fantasmas en el lugar. Me sorprendió verlo caminando en mi dirección con una expresión de preocupación en su rostro. ¿Todo bien, don Roberto?, le pregunté notando su inquietud. Laura, algo extraño está sucediendo aquí, me respondió. Su voz temblaba. He estado escuchando ruidos extraños y viendo sombras moverse por los pasillos vacíos. No puedo ignorarlos más. Ahora sí que creo que hay espantos en este lugar. Me quedé perpleja al escuchar a Roberto hablar de esta manera. Si alguien como él, tan racional y pragmático, estaba convencido de lo sobrenatural, entonces algo debía estar ocurriendo realmente. Decidimos investigar juntos. Nos dirigimos hacia el pasillo oscuro, el mismo lugar donde había tenido mi escalofriante experiencia anterior. Avanzamos con cautela. La sensación de opresión en el aire era casi tangible mientras explorábamos el pasillo. De repente escuchamos un susurro, apenas perceptible. Detuvimos nuestros pasos y dirigimos nuestras linternas hacia el origen del sonido. Lo que vimos nos heló la sangre. Una figura borrosa, una silueta traslúcida, se materializó frente a nosotros. Era un hombre con un uniforme de trabajador de la antigua empresa. Mirándonos con ojos desesperados, era evidente que estaba atrapado en ese lugar, atrapado entre dos mundos. ¿Quién eres?, pregunté con voz temblorosa, aunque en el fondo sabía la respuesta. La figura levantó una mano temblorosa y señaló hacia una puerta al final del pasillo. Sin decir una palabra, entendimos su mensaje. Debíamos seguirlo. Roberto y yo avanzamos, guiados por el espíritu. La puerta que señalaba conducía a un sótano oscuro y olvidado. A medida que descendíamos las escaleras, el aire se volvía más pesado y la temperatura caía drásticamente. Llegamos a una sala cubierta de polvo y objetos abandonados. Al centro había una antigua máquina que parecía haber sido utilizada en la fábrica y que seguramente en algún momento se la iban a llevar. De repente una voz susurrante resonó en la habitación. Libérenme, por favor, suplicó el espíritu. Su voz estaba cargada de tristeza y desesperación. Entendimos que su espíritu estaba atrapado en este lugar, atado a la antigua empresa y a su terrible pasado. Juntos, Roberto y yo comenzamos a investigar cómo liberarnos. Nos hicimos muy buenos amigos. Él descubrió que en ese lugar habían ocurrido varios accidentes trágicos, o eso fue lo que le contaron a él, pero lo único que pudimos hacer fue poner unas velas, agua bendecida en mi local y regar por allá en ese sótano, porque tiempo después, don Roberto enfermó y murió. Yo la verdad no volví a sentir nada paranormal en el centro comercial. Obviamente ya acudo menos a este sitio, solo voy cuando necesito que me entreguen cuentas prácticamente una vez al mes, porque ya tengo a alguien que se encarga del negocio. A ellos no les ha pasado nada paranormal, entonces yo comienzo a cuestionarme si es que solo me pasó a mí y a don Roberto y ambos alucinamos al mismo tiempo. Por esa razón yo creo que las velas, el agua bendita le ayudaron a este espíritu y a los otros espíritus a trascender, pero no estoy muy segura si fue así o no. Y esa es mi historia, Jaguar. Gracias por tomarse el tiempo de escucharme y de transmitirla. Hace años, en una época en la que necesitaba trabajo de manera urgente, tuve la oportunidad de ser contratado como vigilante en el centro comercial Santa Fe. Fue un reemplazo de último momento. No tenía idea de las tragedias que habían ocurrido allí en los últimos meses, pero eso no me importaba demasiado, la verdad. Necesitaba el dinero y estaba dispuesto a asumir cualquier trabajo temporal. Desde el primer día me di cuenta de que algo extraño estaba sucediendo en el área de comidas. Los empleados comentaban cosas raras que les estaban pasando y que aparecían fuerzas oscuras que les hacían daño. Aunque todos parecían asustados, yo no creía en esas historias. Pensé que eran solo leyendas urbanas exageradas para asustar a los nuevos empleados o por matar el tiempo. Usted sabe cómo es la gente, Jaguar. Por más que me advertían de no pasar por ese lugar, mi terquedad me impulsó a desafiar esas advertencias. Una noche, cuando me encontraba solo en mi turno de vigilancia,
Decidí enfrentar el supuesto fantasma o entidad que habitaba en la zona de comidas. Caminé por los pasillos oscuros y silenciosos. Sin embargo, pronto me di cuenta de que había cometido un grave error. A los 3 días siguientes, durante otro turno nocturno, una criatura femenina comenzó a atormentarme. Se aparecía de repente. Yo recuerdo que esa mujer intentaba hablar, pero no se le entendía nada. Simplemente me perseguía sin descanso. La criatura no solo me acosaba en el centro comercial, sino que también invadía mi hogar. Me sentía aterrado, sin escape de esa entidad que parecía haberse obsesionado conmigo. No entendía si en algún momento la había ofendido, de alguna forma que se había pegado a mí, como dicen muchos. Pero ya desesperado busqué ayuda y consejo donde pude. Fue entonces cuando conocí a un sacerdote que me habló sobre el espíritu maligno que habitaba en este centro comercial desde hacía mucho tiempo. Y es que es muy loco, pero según él, esta criatura era el alma de una persona asesinada en ese lugar, que buscaba venganza y asesinar a otras personas para liberarse y ocupar su puesto. El sacerdote me instó a abandonar mi trabajo y buscar refugio en la religión cristiana. Desesperado por poner fin a mi tormento, seguí su consejo y me sumergí en la fe. Oré fervientemente, protección divina, y me arrepentí de mi acto irresponsable de desafiar a lo desconocido. Todo este caos en mi vida, extraño o inexplicable, comenzó a desaparecer. La criatura ya no me perseguía ni me acosaba en mis sueños. Encontré cierta paz y seguridad en mi nueva creencia y decidí dejar la empresa de seguridad y nunca más volver a ese centro comercial Santa Fe. Hasta el día de hoy evito cualquier conversación o mención de aquellos sucesos. La verdad no sé cómo usted hizo para que yo terminara contándole esto. Debió haber sido que durante estos 7 meses usted no se ha cansado de preguntarme. A veces me pregunto si todo esto solo fue producto de mi imaginación, Howard, o si realmente experimenté algo sobrenatural. Sea cual sea la verdad, he aprendido la lección de no desafiar lo desconocido y respetar los límites entre nuestro mundo y el de los espíritus. Después de abandonar mi trabajo en el centro comercial y refugiarme en mi fe, traté de reconstruir mi vida lejos de los eventos perturbadores que había experimentado. Busqué la paz y la estabilidad de mi vida. Sin embargo, toda esta energía maluca de lo paranormal aún dejaron su marca en mí. Aunque ya no era acosado por esa criatura femenina, pequeños indicios de actividad sobrenatural todavía se manifestaban en mi hogar, Howard. A veces las luces parpadeaban, puertas se cerraban sin explicación y podía sentir una presencia invisible a mi alrededor. Estos eventos, aunque menos intensos, me recordaban constantemente las consecuencias de mi encuentro en aquella ocasión en ese centro comercial. Pero cada vez que esto sucede, me enfoco más en mi creencia religiosa y recuerdo muy bien que realizamos con los hermanos de la iglesia en mi casa una especie de ritual, lo pueden llamar ustedes, pero fue prácticamente un proceso para limpiar mi energía y estar en contacto con Dios. Durante ese proceso sentí una liberación y un alivio profundo, como si una carga pesada se levantara de mis hombros. Mi hogar quedó libre de cualquier manifestación paranormal, o eso quiero creer, porque no es solo una limpia y ya hoy en día dedico parte de mi tiempo a ayudar a otros que han experimentado fenómenos paranormales similares a los míos, y en lugares como estos me he convertido prácticamente en un consejero espiritual de lo paranormal, brindando apoyo y orientación a aquellos que se encuentran atrapados en la oscuridad de lo sobrenatural. Y eso es todo, Howard. Espero que mi historia les sea de ayuda. Hace años, cuando comencé a trabajar como vigilante en el centro comercial El Tunal, nunca imaginé que me encontraría con algo paranormal que pondría a prueba mi valentía y mi escepticismo. Sin embargo, desde el primer día, escuchaba los susurros entre mis colegas sobre el fantasma de un joven asesinado en las afueras del centro comercial. Cuentan que este joven, en busca de resguardo y ayuda, llegó al Tunal tarde en la noche. Según la leyenda, venía siendo perseguido por sus asesinos, quienes deseaban poner fin a su vida debido a una ajuste de cuentas. En su desesperación, el muchacho se acercó a las puertas principales, suplicando que lo dejaran entrar y lo protegieran de aquellos que le estaban cazando. Sin embargo, los guardias de seguridad de aquel entonces, desconociendo el peligro que acechaba al joven, se negaron a abrirle la puerta. Tal vez pensaron que se trataba de un simple indigente buscando refugio en un lugar no autorizado. Y pues todos sabemos que la sociedad es bastante cruel. Trágicamente, ese fue el último momento en el que el joven estuvo vivo. La mañana siguiente apareció en una que otra noticia y ya para la tarde, como dice la canción, fue periódico de ayer. El cuerpo sin vida del muchacho fue encontrado en las calles aledañas al centro comercial, llevando consigo el peso de una muerte injusta. La leyenda creció rápidamente y las historias sobre sus gritos de auxilio en las noches más oscuras se hicieron cada vez más frecuentes entre algunos empleados de este centro comercial y algunos residentes en algunas viviendas cercanas. Como vigilante, escuché esos cuentos durante mis rondas nocturnas, pero siempre mantuve
fue un escepticismo saludable. Sin embargo, en el fondo de mi mente siempre había una chispa de curiosidad y miedo que me incitaban a explorar la verdad detrás de esa leyenda urbana. Una noche decidí enfrentar mis temores y buscar respuestas por mí mismo. Me aventuré hacia las entradas donde supuestamente se escuchaban los gritos de auxilio. Las luces tenues del centro comercial creaban sombras inquietantes, alimentando mi inquietud. Cada paso que daba estaba lleno de susurros imaginarios y una sensación opresiva. Me encontraba en medio de un silencio sepulcral cuando, de repente, un grito desgarrador llenó el aire, retumbando en el eco vacío del centro comercial. Era el sonido de alguien en desesperación, pidiendo ayuda, como si estuviera reviviendo su trágico final una y otra vez. Mis pies se aferraron al suelo, pero mi curiosidad me empujó a seguir adelante. Mientras avanzaba, la atmósfera se volvía más pesada y sofocante. Me sentí observado, como si alguien invisible estuviera acechando en las sombras, esperando el momento adecuado para revelarse. Llegué a una de las entradas principales y allí, en medio de la oscuridad, vi una figura borrosa. Era el joven asesinado. Su voz temblorosa se entrelazaba con los ecos del pasado, clamando por ayuda y resguardo. Mi corazón latía a un ritmo acelerado y mis piernas temblaban, pero no podía ignorar el dolor y la angustia en su voz. Me acerqué con cautela y le pedí que me contara su historia. El joven fantasma, con sus ojos vidriosos, me habló de su fatídico encuentro con la muerte y su búsqueda eterna de justicia. Desde ese día y cada vez que me tocaba hacer mis rondas de noche en el túnel, no puedo evitar recordar la trágica historia del joven fantasma. Aunque muchos todavía son escépticos, como yo en su momento, yo sé que hay algo más allá de nuestra comprensión en este mundo que se nos hace tan lógicos y tan normal. Y es que en algunas noches en ese centro comercial en las que me tocó pasar esos turnos nocturnos, se llenaban de sus gritos de auxilio, una llamada constante para recordarnos su historia y no dejarnos que su memoria se desvanezca en la oscuridad. Inspirado en el encuentro con este joven, decidí profundizar en su historia y buscar justicia para él. Comencé a preguntarle a los policías, a otros vigilantes, y algunas de estas personas también me ayudaron buscando archivos, fotos o videos que me revelaban más datos adicionales que me servirían para ayudarlo, pero esto lo hacía simplemente porque me nacía, no como un investigador paranormal. Yo recuerdo a uno de los ancianos del vecindario cercano al centro comercial, el cual me dijo que en su juventud había oído hablar de una banda criminal que operaba en la zona en aquellos tiempos. Según él, el joven asesinado estaba involucrado en el oscuro mundo de las pandillas y había traicionado a los miembros de esta supuesta banda. Con esta nueva información busqué a antiguos miembros de la pandilla que aún estuvieran vivos, obviamente. A través de sus relatos me fui reconstruyendo el rompecabezas de lo que sucedió aquella noche. Descubrí que el joven había intentado abandonar la banda y comenzar una nueva vida lejos de la violencia, pero los miembros restantes no estaban dispuestos a dejarlo ir sin consecuencias. Esa noche, mientras el joven se refugiaba en las afueras del centro comercial, la banda lo encontró y lo acorraló. Le dieron de caza, persiguiéndolo por las oscuras calles hasta que finalmente lo atraparon. Fue entonces cuando le quitaron la vida sin piedad. Su historia obviamente me conmovió y aunque quisiera hacer justicia, habían pasado ya muchos años. Ya no había quien encontrara a los responsables, algunos ya estaban en la cárcel y otros ya habían muerto. Sin embargo, yo sigo confiando en que aún puede hacer algo para que el espíritu del joven descanse en paz y que ojalá el karma se le devuelva a sus asesinos. A pesar de que profundicé, investigué, le pagué misas, hice de todo, los incidentes paranormales en el centro comercial El Tunal continuaron. Los gritos de auxilio aún se escuchaban en las noches más oscuras, pero en ese momento ya los comenzaba a ver como una guía, una fuerza que me impulsaba a seguir adelante y no abandonar la búsqueda de justicia o de paz para esta alma. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses y obviamente los meses en años, pero yo continué intentando ayudarle incluso cuando dejé de trabajar en este sitio. Así pasó bastante tiempo, Howard, hasta que finalmente, después de un largo y arduo camino, logré recopilar y encontrar personas que me ayudaron a que esta alma atormentada de este joven entendiera que ya muchos de sus asesinos habían muerto o habían pagado con la cárcel. Estoy hablando de un buen sacerdote especialista en todos estos temas, el cual había venido a Colombia y a quien yo le había escrito una carta para que me ayudara con este tema. Obviamente también las autoridades, la policía nos ayudaron porque estas liberaciones se hacían a una distancia respetable del centro comercial. Desde la ayuda de este sacerdote, los incidentes paranormales en el Tunal disminuyeron gradualmente. El centro comercial se transforma en un lugar más tranquilo y esta leyenda del joven asesinado se convierte en un recuerdo muy lejano. Aunque el pasado no puede ser cambiado, la memoria del joven
será honrada y su historia servirá como una advertencia contra la violencia y las decisiones equivocadas. Como vigilante siento un profundo sentido de gratitud. He sido testigo de una historia paranormal, la cual he llevado hasta culminarla para bien y en ayuda de un alma perdida, y he contribuido en llevar una parte de justicia, ¿no? En lo más profundo de mi corazón sé que el joven fantasmal ha encontrado la paz que tanto anhelaba, y su memoria vivirá en aquellos que escuchen su historia y aprendan de ella. Muchísimas gracias, Howard, por su espacio, y yo apoyo el misterio nacional. Mi nombre es Ruby Valencia y trabajé en el centro comercial Dorado Plaza, en las oficinas del call center de ETV. Desde que comencé a laborar allí, había escuchado rumores sobre la presencia de una niña fantasmal, pero nunca le había dado mucha importancia. Sin embargo, todo cambió aquella tarde en la que los gritos resonaron por todo el lugar. Yo recuerdo muy bien que era una tarde muy tranquila, como cualquier otra en un call center. Estábamos ocupados atendiendo llamadas y resolviendo problemas técnicos de los clientes. De repente, los gritos empezaron a llenar el aire. Eran desgarradores, llenos de dolor y sufrimiento. El pánico se apoderó de todos nosotros, o de los pocos que estábamos en esa ocasión allí. Sin perder el tiempo, llamamos a la policía y a la vigilancia privada para informarles sobre la situación. Mientras esperábamos su llegada, los gritos continuaron aumentando en intensidad. Algunos de mis compañeros estaban llorando, otros intentaban taparse los oídos, pero no había forma de escapar de aquel terrorífico sonido. Cuando finalmente llegaron los agentes, también pudieron escuchar los gritos. No exploraron el área debajo de las escaleras eléctricas, donde parecían provenir los lamentos. Sin embargo, no encontraron absolutamente nada. No había niña alguna, ni indicios de que alguien hubiera estado allí. La policía simplemente intentó tranquilizarnos, diciendo que probablemente había sido una broma de mal gusto o algún tipo de ruido ambiental amplificado por el eco del centro comercial, pero ninguno de nosotros estaba muy convencido. Aquellos gritos eran demasiado reales, demasiados aterradores para ser producto de la imaginación. A partir de aquel día, el ambiente en el call center cambió por completo. La tensión y el miedo se apoderaron de todos nosotros. Algunos compañeros comenzaron a tener pesadillas, otros decían sentir una presencia extraña a su alrededor. Los rumores sobre la niña fantasmal se volvieron más fuertes y persistentes. Un día decidí investigar por mi cuenta. Me adentré en los oscuros pasillos del centro comercial con la esperanza de encontrar respuestas. Mientras caminaba, me encontré con uno de los guardias de seguridad. Parecía nervioso y evitaba mirarme a los ojos. Con cautela le pregunté sobre los rumores de la niña fantasmal. Después de un momento de silencio, susurró que había presenciado a la pequeña en varias ocasiones. Según él, se trataba de una niña que había fallecido trágicamente en un accidente en el centro comercial hacía bastantes años atrás. Continuó explicando que la niña vaga por el centro comercial buscando desesperadamente a su madre. Aparentemente su espíritu estaba atrapado en un limbo, incapaz de encontrar la paz. El guardia me confesó que los gritos que habíamos escuchado provenían de ella, de su sufrimiento eterno. Con el corazón en la garganta agradecí al guardia por su valiosa información. Regresé al call center con una mezcla de tristeza y compasión rara, y sentía que debía hacer algo por ella, para ayudarla. Desde ese día comencé a investigar sobre la historia de la niña y a buscar formas de liberar su espíritu, y organicé algunas sesiones de liberación espiritual en el centro comercial, obvio, muy cautelosamente. Poco a poco los gritos fueron disminuyendo hasta que desaparecieron por completo. Yo creo que finalmente la presencia de esta niña fantasmal se desvaneció y el call center volvió a la normalidad. Aunque la experiencia fue realmente terrible, muy miedosa, me sentí bastante tranquila al saber que había ayudado a un alma en pena a encontrar la paz. Esta experiencia paranormal se puede llamar, o milagrosa, como me dijo en alguna ocasión el pastor que me ayudó a realizar esta batalla espiritual, siempre quedará grabada en mi memoria y en la memoria de toda la congregación, haciéndome cada vez más fuerte y más consciente para estar a la ayuda de nuestros hermanos que son afectados en este mundo y en el más allá. Puede ser por entidades demoníacas o por espíritus que no quieren trascender y que se vuelven malvados. El hecho es ayudar a aquellos que lo necesitan. Mi nombre es M.E. Santos y esta historia paranormal que viví en el centro comercial Parque La Colina ha dejado una marca imborrable en mi vida. La muerte me ha visitado una vez,
pero estoy preparado para su próxima visita. Conocí a la muerte aquí y ya no le temo. Usted entenderá que a esta edad hay muy pocas cosas que me asusten. Estoy enfermo hace algún tiempo y sé que voy a morir en cualquier momento. No puedo burlar a la muerte 2 veces. Me dio un ataque al corazón cuando caminaba por aquí. En ese momento veía cómo la gente corría de lado a lado. Escuchaba cómo los vigilantes pedían una ambulancia por el radio y alguien decía que me dieran espacio. En esas, un hombre delgado, vestido de negro, así como se visten los jóvenes hoy en día que parecen mujeres, así mismito, me dijo que venía por mí, que era el encargado de llevarme a la otra vida, y después de eso comenzó a cantar algo como Volar, lo que se dice volar no puedo. Sonaban guitarras y aplausos. Después recuerdo que estaba en el hospital junto con ese hombre, siempre sonriente. Le pregunté a varias personas del Parque Colina y a los del hospital, pero nadie lo había visto, ni lo escuchó, ni tampoco escucharon esa canción. Sin embargo, fue una entidad que apareció en este centro comercial. No entiendo por qué no me llevó, pero sé que nos volveremos a ver pronto. Por si acaso, no he vuelto a visitar este centro comercial. Buscando este tipo de letra en canciones, la única similar es la de El Canca Zenet Volar, pero no estoy muy seguro. Pues cuando yo fui a Bogotá de visita, donde una amiga que vive en los apartamentos de al lado, me pasó algo muy extraño. Era diciembre y usted sabe que esa fecha siempre es muy bonita. Se supone que nada paranormal debería pasar, ¿no? Pues imagínate que mi amiga me empezó a contar que su novio, cada vez que se quedaba a dormir allí, con ella lo asustaban. Yo le decía que eso eran pesadillas o que quizás se lo imaginaba, pero ella decía que no, que incluso él no había vuelto porque hacía 3 noches comenzaron a escuchar a las 2 de la mañana unos lamentos horribles como de una chica que venía del centro comercial o de sus alrededores. Lo peor no era eso, lo peor fue cuando vieron quién era la que hacía esos lamentos y fue que se dieron cuenta que sobre el techo de este centro comercial estaba una adolescente vestida de blanco o gris. Ahí fue cuando el novio de ella le dice que esa era la misma que lo estaba asustando. Cuando dijo eso, dizque las ventanas del apartamento comenzaron a sonar como si las estuvieran golpeando con las manos, pero no se veía a nadie. Ellos salieron corriendo para la portería, pero no fueron capaces de contarle a nadie más. El novio no se volvió a quedar allí ni loco. Y claro, yo también me asusté cuando ella me contó todo esto y le dije que mejor yo me quedaba en otro lado, pero ella trató de tranquilizarme diciéndome que el man estaba seguro en vainas malucas y que por eso lo asustaban a él. Esa noche, todo normal, y de vez en cuando escuchaba cosas, pero muy leves. Pero ya para la 5ª noche sentí que me privaron y después comenzó a sonar aquellos gritos de esta mujer. Marica, era como si estuvieran matando a alguien y como yo estaba paralizada, daba más miedo. Yo estaba durmiendo con la puerta abierta para que mi amiga pues pudiera venir en caso de emergencia. Yo podía ver todo, solo no podía moverme. Fue cuando vi a mi amiga caminar como dormida y sí, marica, esa estaba dormida. No sé cómo hice, pero me alcancé a levantar de un brinco y cuando fui a la sala vi que mi amiga estaba parándose en la ventana para lanzarse. Cuando yo la agarré y la jalé para atrás, ella ni con semejante golpe se despertó. Duré 3 horas ahí esperando a que despertara. Cuando ya despertó es que fue amaneciendo. Dice que ella sentía como alguien entró en su cuerpo y la conducía hacia la ventana, que ella luchaba mucho internamente, pero que eso tenía más fuerza. Eso nos dejó muy mal y no queríamos estar en el apartamento, así que decidimos ir a tomar el sol y comer un helado en el centro comercial. Estábamos en esa, le habíamos bajado al miedo y decidimos ir al baño. Fue como el primer momento a solas, o mejor dicho separadas, y ella entró a uno de los baños y a mí me tocó el de la esquina. Yo saqué el celular y comencé a ver videos en TikTok y en un momento a otro yo le dije: mira lo que te envié a WhatsApp, y me reí, pero ella no me respondió nada, pero sí me escribió al chat: ¿estás escuchando? Y yo pues no había caído en cuenta y sí, estaba sonando como una niña cantando muy suave. Le respondí: sí, pero debe ser alguna niña. En ese momento la voz de esa niña detiene su canto y nos llama por nuestros nombres. Quedamos frías. Mi amiga salió del baño y yo igual. Ella gritó, pero ese grito no duró mucho, pues quedó fría al ver de frente a esta niña o mujer fantasmal. Nosotras nos abrazamos del miedo y esa mujer nos amenazaba y decía que era hora de irnos con ella, que no quería estar sola y necesitaba nuevas mascotas. Esta mujer fantasmal estaba vestida de blanco, su cabello era liso, pero como canoso, sus pies no se veían y se acercaba a nosotras cada vez más. Ahí yo le dije a mi amiga que teníamos que rezar y las dos nunca hemos creído en lo católico ni nada de eso. Recuerdo que pedimos fue
fue como al universo, no dijimos Jesús ni nada relacionado, solo esto que te cuento. Le pedimos al Padre Universal y eso fue como habernos cubierto de algo protector porque ese ser se esfumó. Claro, olía a mierda y no éramos ninguna de las dos que por salir corriendo pues ya tú sabes, era un olor como azufre tremendo. El caso, mi amiga pagó una limpia y protección a ese apartamento y según nos dijeron es que ese fantasma no era del conjunto sino del terreno del centro comercial que estaba buscando venganza. Si es verdad o no, no queremos saberlo. Ya solo ingresamos a lo necesario y nunca más entramos a los baños. Bueno, no sé cómo lo tomará ni qué saldrá de todo esto que le escribo. Yo soy una mujer que ha tenido que ver y vivir cosas que no se pueden explicar muy bien en este plano terrenal. En el lugar donde estoy vivimos solo una familia, iguales a mí, desencajados del mundo cotidiano que nos rodeaba en las ciudades, en las redes sociales, en los trabajos monótonos que pensamos morir sin ellos. Somos personas libres y al mismo tiempo prisioneras de nuestras visiones. Para esta sociedad nosotros somos solo unos locos más. Por eso el universo nos hizo encontrarnos a nosotros y vivimos en un pequeño paraíso. En ocasiones salimos a intercambiar cosas, comida, ropa o elementos necesarios para sobrevivir. Aquí es cuando aprovecho para escribirte esto y descargamos tus videos en sonido para escucharlos los jueves en la noche. Debe ser difícil hablar de tantas historias y llevar una vida normal. Recuerdo que escuchamos que harías un episodio de centros comerciales y por eso te escribo. Todo comienza en una reunión aquí donde vivimos. Estábamos meditando y practicando nuestras facultades que son psíquicas, físicas, entre otras, como comunicación con los eones principales, así como con seres no tan bondadosos pero que conocen partes del futuro y quienes son los portadores de las malas noticias. Pues ellos direccionan aquella energía del sufrimiento, de muerte, a un ser que se alimenta de esta energía. Yo los llamo los cotillas, por habladores y chismosos. En aquella reunión yo me había desdoblado y caminaba por aquellas montañas que nos rodeaban. Sentía que quería volver a la ciudad, a mi ciudad Bogotá. Sabía que estaba muy lejos, pero que en astral podría visitar este lugar. Lo que quería saber era cómo estaba mi mamá y mi hermana. Llegué a casa de mi mamá, las vi que se alistaban para salir. En varias mesas seguían teniendo mi fotografía junto a la de ellos, cuando yo tenía cabello largo. Me rompió el corazón cuando las vi dándole un pequeño beso a mi fotografía antes de salir. Decidí seguirlas y acompañarlas así fuera en esta forma. Mientras iba en el automóvil, me di cuenta que por la avenida Calle 85 había un cotilla mirándome. Nunca deben tenerles miedo a estos seres. Son como otra raza y ya. Así que me decidí caminar a su lado mientras me dirigía al centro comercial andino, pues para allá iba mi mamá y mi hermana. El cotilla no sé cómo definirlo, pues es un ser de otro plano, su forma es muy difícil de explicar con palabras terrenales, pero tengo que decirles que existen y conviven con nosotros. Que este ser estuviera allí significaba que quería que viera algo que pasaría, o quizás me lo diría a cambio de un favor. Recuerdo que nos detuvimos frente de la entrada del centro comercial y este cotilla me hace entender que quiere hacer un pacto conmigo. Me extiende lo que puedo decir eran sus manos o brazos y yo lo toco. Ahí comencé a ver mucho sufrimiento, dolor, escucho gritos, veo mucha gente muerta, incluida mi mamá y mi hermana. Era un caos. Pregunté sobre el tiempo de aquella tragedia y me indicó que en ese mismo día iba a pasar, pero se supone que uno no puede hacer nada en astral y lo que proponía este ser no era algo bueno para el alma de mis familiares ni para mí, así que lo rechacé. Ingresé al centro comercial y caminé junto a mi familia, les acompañé por todo lado, hasta que en mi caso el tiempo comenzó a volverse más lento, como si sintiera a partir del tiempo que algo estaba rompiendo aquella buena energía que flotaba en el aire y se abría una energía destructora y de muerte. Yo grité el nombre de mi hermana y el de mi mamá, pero mi mamá estaba lejos, muy cerca a la energía destructora. Mi hermana volteó a verme, creo que por unos instantes me materialicé, nos abrazamos y el estruendo de aquella energía oscura y destructora cubrió todo. Ahí volví a mi cuerpo. Mi familia del lugar, es decir, en las montañas, estaba tratando de hacerme regresar. Les conté todo muy alterada y algunos decían que eso era imposible y otros me creyeron, así que un grupo decidió acompañarme al pueblo para averiguar qué estaba pasando y efectivamente en Bogotá había ocurrido una tragedia en ese centro comercial al mismo tiempo que yo estaba en desdoblamiento. Lo único que podía hacer era intentar llamar a casa, pero nadie contestaba. Luego intentamos hacer el desdoblamiento,
pero no pude por mi estado de alteración. Uno de los familiares del lugar sí lo logró y decía que habían varias personas intentando volver a sus cuerpos. Eran muertos que no se habían dado cuenta de que ya habían fallecido, que escuchaban niños llorando y otros riendo por los pasillos. Les aclaro que algunos de estos fantasmas ya eran del lugar antes de la tragedia y pudieron verse afectados por la energía destructora. Las luces de algunos corredores se prendían y apagaban por la energía tan fuerte que se estaba moviendo desde el más allá. Tiempo después me reuní con la familia para el entierro de mi mamá. Allí hablé con mi hermana, quien recuerda aquel momento en el que me vio y donde nos abrazamos, pues dice que yo la protegí. Howard, escríbele para que te dé su versión. Por mi parte te agradezco el espacio para poder contar estas experiencias tan irreales, pero para muchos muy reales. Un abrazo y cuida tu salud. Ahora van a escuchar una pequeña parte del testimonio de la hermana. Mira, yo siempre había pensado que estaba muerta, pero nunca lo mencioné en voz alta porque mi mamá decía que ella sabía que estaba viva y que soñaba mucho con ella, que estaba en las montañas y estaba muy feliz. Estoy hablando de mi hermana. Para mí eso significaba que estaba muerta, tratando de interpretar los sueños de mi mamá, pero ya ves que no. Después yo comencé a sentirla, como su energía y que nos acompañaba. No sé cómo, pero la sentía. Ese día fue igual. La sentía, pero muy fuerte cuando todo ocurrió. Todo fue muy rápido. Yo creo que fueron unos 7 segundos, no lo sé. Pues yo iba a alcanzar a mi mamá, que estaba muy adelante, y me disponía a correr. En ese momento escuché que alguien gritó mi nombre y ahí quedé. Me frené completamente buscando quién era la persona que me estaba llamando. Esto sonará muy loco, lo sé, pero vi a mi hermana allí de pie, aunque no completa. Estaba como a medio cuerpo. En fin, de la emoción me le lancé para abrazarla y antes de alcanzarla se escuchó el estruendo más hijo de madre. Mi hermana me da la vuelta como si ella estuviera recibiendo aquel impacto y acto seguido desapareció y yo fui a dar por allá contra una pared. El resto ya es un proceso de duelo, de shock por la situación, obviamente. Eso es lo que te puedo contar, Howard. La verdad no me gusta mucho revivir aquella experiencia. Gracias por tenernos en cuenta igualmente. Fui testigo de un evento que cambió mi vida por completo, Howard. Hace algunos años ocurrió un accidente de tránsito frente al centro comercial Boulevard Niza. El caos reinaba en la calle mientras los transeúntes y los conductores asustados intentaban ayudar a las víctimas, pero lo que nadie sabía era que aquel accidente daría lugar a una serie de sucesos paranormales que me atormentarían a mí. Soy un mensajero de una empresa reconocida en Colombia, creo que la conoces muy bien, y después de ese trágico día, un fantasma comenzó a perseguirme. Digo yo un fantasma por no decir un demonio, porque para mí eso fue. Se trataba de una figura sombría, un alma en pena producto de ese accidente. No parecía buscar ayuda o consuelo, sino hacer daño a todo el que se le cruzara en su camino. Me sentía impotente, sin saber qué hacer para liberarme de esa terrible situación, porque en el lugar donde yo estuviera, allá me pasaba algo paranormal que tenía que ver con esta entidad. Desesperado decidí buscar refugio en el centro comercial Boulevard Niza. Pensé que tal vez la multitud y la actividad constante me brindarían cierta protección contra el espíritu vengativo, pero estaba equivocado. El fantasma persistía en su intento de poseer mi cuerpo y utilizarlo como un instrumento para sembrar el caos en la tierra. Fue entonces cuando conocí a Clara, una amable empleada de una tienda de este mismo centro comercial. Me acerqué a ella en busca de ayuda sin saber si creería en mi historia, pero yo ya estaba desesperado y no entendía por qué este espíritu, después de ese accidente, se prendió a mí así. Me lo gané prácticamente. Para mi sorpresa, Clara afirmó que podía ver y hablar con entidades del más allá. Eso fue raro también, encontrar a alguien directamente así. Fue como si el destino o el universo o Dios me la pusiera a ella en el camino. Había estado preparándose espiritualmente durante mucho tiempo para enfrentarse a este tipo de situaciones. Clara me ofreció su ayuda desinteresada y se convirtió en mi aliada en esta lucha contra el espíritu que me atormentaba. Juntos nos sumergimos en una batalla espiritual, así le llamaba ella, para liberarme de la influencia de este demonio o este fantasma. Descubrimos que el espíritu estaba siendo manipulado por un demonio oscuro que anhelaba poseer mi cuerpo y extender su mal en la tierra. Por eso digo que yo le llamaba prácticamente un demonio, porque tenía ambas partes. Durante semanas, Clara y yo nos enfrentamos a este maligno en el centro comercial, obviamente en una parte secreta donde se podía hacer esto. Utilizamos rituales, rezos y símbolos sagrados para debilitar su poder sobre el espíritu. A medida que la entidad perdía fuerza, sentí cómo mi vida comenzaba a recuperar la calma y la normalidad. Finalmente logramos expulsar al espíritu del fantasma, liberándolo de su sufrimiento y negándole el acceso a mi cuerpo. El demonio que lo manipulaba también fue alejado, incapaz de aferrarse a nuestra realidad. Clara y yo nos abrazamos aliviados
aliviados, sabiendo que habíamos triunfado en nuestra lucha espiritual. Pero no me malinterprete, aunque la historia así suene bastante corta, en realidad no lo fue. Fueron meses y meses de trabajo. Pero bueno, después de eso mi vida volvió a la normalidad. Las veces que me toca ir a repartir por allá mensajería, entro a visitar a mi amiga Clara al baño y procuro no demorarme mucho, porque siempre me quedó como la sensación de que de pronto esta entidad pueda volver. Y eso es todo, Howard. Muchísimas gracias. Quería compartir una historia que viví en el centro comercial Centro 93, aunque no estoy segura de cómo catalogarla. Trabajaba como recepcionista en la torre empresarial del centro comercial. La torre comenzaba en un piso que no estaba abierto al público en general. En ese piso solo estábamos la guarda que controlaba los accesos y otro guarda encargado de hacer rondas por toda la torre. Desde la construcción del centro comercial se decía que había ocurrido muertes y diversas historias paranormales como las que cuentan en cualquier lugar, aunque en muchas ocasiones sucedían cosas inexplicables. Siempre se escuchaban extraños ruidos en los baños como si hubiera alguien allí, pero cuando salías a verificar no había absolutamente nadie. A veces se oían golpes en los paneles del metal y otros sonidos similares. Sin embargo, hubo algo que nos hizo comprender que realmente sí existía algo extraño en esa torre. Un día, uno de los guardas estaba haciendo su recorrido con un compañero y decidieron tomarse una foto dándole la espalda a la puerta donde se guardaban los suministros de limpieza. La puerta estaba medio abierta. Lo impactante ocurrió cuando vieron la foto. En la parte de la puerta se podía ver la figura de un niño, pero su rostro era realmente horrible. Quedaron estupefactos. Decidieron compartir la foto con el resto del equipo. Esa noche fue espantosa. Tuve sueños extraños con esa presencia y me despertaba asustada. Además de que la sensación de ver esa foto era abrumadora, tanto que decidí eliminarla. Y todas las personas que la vieron experimentaron las mismas sensaciones. Mis compañeros de trabajo por la noche también relataban que en ocasiones veían sombras en los diferentes pisos. Esta es mi historia y por favor mantén mi identidad anónima. Agradezco la oportunidad de compartirla. Que viva el misterio nacional. Y hasta aquí este video. Si les gustó el video no olviden dar un like y lo más importante es compartirlo. Ustedes saben que esto me ayuda bastante. Recuerden que si desean apoyar el Misterio Nacional, por esta parte de la pantalla, al igual que en la descripción de este video, les dejo todas mis redes sociales y el correo donde pueden enviar su historia si así lo desean. Cuéntenme en qué historia les gustó más, cuál es su opinión de cualquiera de las historias que aparecieron en este video. Y no siendo más, no olviden que un pueblo educado es muy difícil de manipular. Nos vemos en un próximo episodio con historias paranormales de Colombia. Explora los secretos oscuros y los eventos inexplicables que han tenido lugar en la capital colombiana a lo largo de los años. El libro Conexión Enigma te llevará en un emocionante viaje a través de la oscura historia paranormal de Bogotá. No te pierdas esta fascinante y aterradora aventura, disponible en las principales librerías de todo el país.